Buenas tardes, señoras y señores, programa Calle Libertad, estamos en Onda Luz, de nuevo con ustedes tras el paréntesis del carnaval, y hoy tenemos con nosotros invitado al doctor Francisco Rodríguez Moragues. Él es otorrino, pero también es delegado provincial de Asisa en Cádiz. Francisco, bienvenido y muchas gracias por venir a nuestro programa. Encantado de estar aquí con ustedes. Francisco, nosotros nos conocemos ahora mismo estábamos hablando de hace un montón de años, cuando tú estudiabas medicina, me parece, ¿no? Y porque tú estudiaste medicina aquí en Cádiz, ¿no? Sí, yo estudié en Cádiz en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. ¿Antes habías estado Antes estuve un año en San Felipe, pero fundamentalmente todo el bachillerato yo lo hice en el Instituto Columela. En el Instituto Columela, claro, el Instituto Columela cuando ya estaba aquí en las Puertas de Tierra. Exactamente. Con los profesores clásicos de toda la vida, Vicente Cascás, don Julio Monzón, doña Carmen Roca, don Ángel Tabernero. De Física y Química, ¿cómo era de Física y Química? Ramón Martín Blesa, Ramón Martín Blesa. Exactamente, el padre Ramón. El padre Ramón, pero ellos todos eran catedráticos por oposición. Sí. Había un nivelazo intelectual increíble en aquella época. Es verdad, es verdad, sí. Yo recuerdo incluso, se comentaba que en algunos casos había profesores que los mandaban aquí por algún tema político o algo así. No sé si era verdad sí, o no. A lo mejor un poquito de este raíllo. Algunos más avanzados. Yo recuerdo, por ejemplo, un profesor muy avanzado, que no sé si tú lo tuviste, que era Núñez, de filosofía. Don Juan Núñez. Don Juan Núñez. Sí. Gran pensador. Sí. Le dijeron un día, le dijeron en el instituto que tenía que llevar corbata y apareció con la corbata así en la mano. Ya traigo la corbata. Bueno, yo creía que éramos de la misma edad, pero tú eres un poco más joven. Prácticamente. Pero en aquellos años, 3 o 4 años, se notaban, ¿verdad? Sí, se notaban, pero bueno, yo te recuerdo perfectamente y conocía también a la gente que iba contigo y tú también conocías a los míos, a los amigos míos. Y sí, pues bueno, y las inquietudes que teníamos también las llevábamos a cabo charlando y hacíamos unas tertulias. Sí, hombre. O sea, muy interesante. ¿Tú ibas por el Andalucía? No, tú por el Andalucía no ibas. Por el Andalucía yo iba algunas veces por la noche, cuando yo estudiaba en casa de un amigo y entonces íbamos a tomar el café antes de irnos a estudiar. Exactamente. Sí, iba así. Porque tú vivías en el centro. No, yo vivía en la avenida donde sigo ahora estando y por el Hotel Playa, por la zona del Hotel Playa. Siempre he vivido ahí, salvo unos años en la avenida La de Villa, sí. Casi siempre viví allí. Pero bueno, la vida estaba en el centro de Cádiz. Sí, pues yo recuerdo a tu grupo de amigos, digamos, que te he nombrado antes, Diego Villagrán, Félix, y estos sí iban a la Andalucía mucho. Sí, iban mucho. Y ellos sí vivían en Cádiz. Sí. Diego me parece que era en Manuel Rancés, Félix vivía en Antonio López, en fin, típicas. Rufoni, ¿no? Rufoni. En la calle Columela. En la calle Columela, sí. Y Paco, ¿tienes buenos recuerdos del Columela? Pues la verdad que sí, ya te digo que el nivel y el respeto a los profesores eran excelentes. O sea, ahí había muchísima tranquilidad, había muchísima educación, había muchas inquietudes también, pero bueno, que se manifestaban de otras maneras, y la verdad que yo aprendí mucho y aprendí mucho comportamiento, mucha educación que nos enseñaron allí. Ya allí tú pensabas, porque me parece que en tu familia hay médicos, ¿no? Sí, yo tengo una hermana médico y tuve también a un hermano médico. Sí, lo sé porque le hacéis el homenaje y tuviste la cosa de llevarme a dar una conferencia allí. Nos diste la conferencia, sí. Y lo recordáis todos los años. ¿Ya tú en el instituto pensaste en medicina o fue una cosa? Pues la verdad que sí, porque venía mucho de la familia de mi padre. Mi padre era un enamorado, aunque él era director escolar, sí. Pero era un enamorado de la medicina, porque lo mamó con sus 2 hermanos que eran médicos, que luego se fueron uno a Madrid y otro a Las Palmas.
Entonces él tenía mucho, y bueno, el vivir en Cádiz pues siempre te facilitaba muchísimo Claro. el estudiar medicina. En aquella época que yo estaba, entramos muchísimo en la facultad, la gente de Cádiz. Sí. Tú estuviste entonces los años también de la transición, ¿no? En la facultad, En la ¿no? transición, sí, sí. Y Con todas las famosas la asambleas, asamblea junto y... con era la Facultad de Medicina, junto con, tú te acordarás, con la Facultad de Filosofía, eran de las Hombre, yo era facultades, delegado de allí, de claro, las filosofía. facultades más Sí, activas y más activa. que había. Bueno, mis amigos allí eran Justo, Epi, que Sí, tú a lo eso mejor... es, Serían más mayores que tú, ¿no, Sí, Paco? ellos eran un poco más, esto mayor que yo. Epifanio de Serdio y Justo Urias, Sí. eso es, sí, sí, Eran sí. más mayores que tú, Sí, 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 porque ya eran de los últimos cursos cuando toda la sí, movida sí, sí. aquella. ¿Y recuerdas con especial cariño algún profesor o alguna... Pues la verdad que muchos profesores, yo tuve grandes profesores y grandes catedráticos, tuve a los hermanos Garrido, que eran los dos eran catedráticos de cirugía, tuve al que después fue maestro mío, los profesores Bartual Bartual? y Roquete. Tuve mucho, muy, bueno, y después en anatomía el doctor Antonio López, el doctor Copano, como si yo Antonio López tuve... era el decano, o llegó a ser decano, ¿no? Antonio López era decano, fue decano. Yo porque Epi siempre estaba, he hablado con el decano, el Sí, Antonio, sí. no sé cuánto, sí. Sí, sí, él era de Cádiz, de familia de Cádiz, y era era una persona muy seria, pero tremendamente docente y que llevó la facultad estupendamente. Sí, era una gran facultad, vamos. Y tenía mucho prestigio, ¿no, Paco? Hombre, la facultad de Cádiz siempre ha tenido mucho prestigio, fue la primera facultad Fue de España. de España, y entonces, pues, esto la verdad que sí. También es verdad que algunos catedráticos venían a Cádiz Sí. para pegar el salto a las universidades grandes. Sí. Bueno, cuando me refiero a grandes, me refiero a Barcelona, Madrid, Claro. fundamentalmente. Entonces estaban aquí el tiempo que ellos podían, hasta que bien o concursaban a catedráticos de Barcelona o a Madrid. Pero siempre hicieron mucha escuela aquí en Cádiz. ¿Ya en la facultad desde el principio te orientaste por lo de otorrino o fue más bien...? Pues mira, yo me empecé a orientar en segundo o en tercero, porque mi hermana estaba más avanzada que yo y estaba de alumna interna en otorrino, laringología, y yo en segundo o tercero empecé a ir como asistente voluntario. Después ya hice las oposiciones para alumno interno con el profesor Bartual en la escuela profesional y ya me quedé en otorrino, haciendo la especialidad en el Hospital de Mora. Ujú. El Hospital Mora, que yo lo recuerdo con mucho cariño, el Hospital Mora. Hombre, el Hospital Fue Mora una era labor- un activo gaditano tremendo, donde se han creado unas escuelas médico-quirúrgicas increíblemente. Fue una pena y además, no sé si alguna vez te lo dije, el testamento de Moreno de Mora es que hubiera seguido siempre como hospital y no como facultad de ciencias empresariales, que creo que es ahora que no viene a cuento poner allí la facultad. Cuando además estaba conectada muy bien con el policlínico, Sí. por un sótano, claro. y se iba directamente desde las consultas externas al hospital. Sí, sí, sí. Y allí se crearon pues grandísimas escuelas de pediatría, medicina interna, radiología, otorrinolaringología, cirugía, parto. Era muy de Cádiz el haber nacido Sí, es verdad. en el Hospital de Mora, Es verdad. es cierto. Y has nombrado a Bartual, fue un gran... Bueno, vive todavía, ¿no? Sí, Bartual, sí, ¿no? don Juan vive, está estupendamente, además Sí, ¿no? está magníficamente. Lo veo por la calle paseando, ya se jubiló, y, desgraciadamente, porque podía, bajo mi punto de vista, haber seguido como docente, que es una de las cosas que yo pienso que las personas que están bien físicamente, intelectualmente Y que quieren. y que quieren seguir, deben de seguir, que mejor aprovechamiento de ellos, y él está muy bien. Hombre, don Juan Bartual venía de su padre, era catedrático de otorrino, su abuelo también un grandísimo catedrático, y él vino muy joven de Alemania aquí a trabajar, y vino muy joven y hizo creó una escuela muy buena, junto con el profesor Portela. Sí, ¿no?
Portela de la familia gaditana de toda la vida, también hijos de catedráticos y nietos de catedráticos. Paco, cuando ya dejaste la facultad, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué hiciste? Pues mira, los primeros pasos fue terminar la especialidad y empezar a trabajar interino en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud. Hasta el año 88, que me fui un año a hacer un reciclaje en el Instituto del Doctor Muñoz Cariñano. Sí. Y aproveché que él era titular de una plaza en el Hospital Oncológico en Sevilla y me fui un año allí a hacer allí un rotatorio. Y también fue muy aprovechable y después ya en el 89 ya me vine para Cádiz, ya me establecí en Cádiz. ¿Y ya te estableciste aquí? Sí, ¿no? ya me quedé aquí. ¿Y tus contactos con Asisa de dónde vienen? ¿O por qué empiezas ahí? Pues mira, yo empecé como cuando terminé, lo primero que yo quería era trabajar para buscarme algún dinerito. Me metió en Asisa el doctor Andrés de Arco, al cual esto le debí mucho después. Me metió de médico de urgencia y entonces hacía la urgencia y las visitas domiciliarias. Y ahí seguí la carrera ya, después entré en la comisión delegada de Asisa hasta el año 90, cuando me nombra, ya el doctor de Arco se retiró, se jubiló y se retiró, y me nombraron a mi delegado, desde el año 90. O sea que llevas de delegado... Desde el año 90. 25 años, ¿no? 25 años de delegado de Asisa, ¿no? Tú nunca, Paco, has dejado tu actividad médica o tus consultas, ¿no? Nunca, nunca. A mí, por encima de todo, lo que me ha gustado siempre es ser médico. Y entonces siempre buscas huecos, aunque tuviera muchísimo trabajo, para pasar consultas, para operar lo que pueda, y sí. ¿Tú consideras que tu actividad como delegado se parece en cierta forma a una actividad empresarial? A una actividad de gestión. De gestión. De gestión total y absolutamente. Aunque, hombre, la mayoría de los temas o de problemas o de soluciones que tienes que dar son de temas médicos, sí. Son temas médicos, pero son teóricos, siempre. Pero es saber gestionar y llevar la empresa que vaya y que sea positiva. Claro. ¿No? Porque, hombre, yo me debo a un consejo rector, que soy consejero en Madrid, yo también, y entonces, bueno, pues tu provincia tiene que ir derecha. Claro, ahí depende de los resultados tuyos, y si no son buenos, pues tienes que justificar por qué. Bueno, en cierta forma es como un consejo de administración, ¿no, Paco? Efectivamente. Sí. Aunque los beneficios son para los, digamos, para los que tienen acciones, o esto ¿cómo funciona eso? Asisa no tiene participación ninguna de socios ni de nada. Los únicos socios activos son los médicos, que tienen una sola y no pueden tener más acciones. Entonces, lo que se pueda de beneficio hacer anualmente, pues lo que se hace es que se reinvierte, bien en baremos, bien en hacer hospitales. Somos la segunda cadena hospitalaria de grupos hospitalarios a nivel nacional, después de Quirón, y bueno, pues en mejora, en obra, Exacto, o sea, ¿se podría decir que es como una cooperativa de médicos? Es una cooperativa de médicos, o sea, Asisa es la aseguradora y la cooperativa de médicos se llama La Vinia. Y después el grupo hospitalario HDA, o sea que es todo lo mismo, todo un engranaje. Y estáis en toda España, ¿no? En toda España. ¿Esto ocurre con todas las aseguradoras de sanidad privadas? No, ocurre solamente con Adeslas. O sea, las dos únicas entidades que vamos a los conciertos nacionales con las mutualidades, tú sabes que son 3 tipos de mutualidades. Una es la de funcionarios, que es la MUFACE, sí. Otra es la del Ejército, que es IFAS, y otra es la de Justicia, que es la MUGEJU. La única, junto con Adeslas, que vamos a ofertar asistencia médica a estos 3 colectivos somos Adeslas y nosotros. Estos colectivos se les da la posibilidad de elegir entre la sanidad pública y los colectivos privados, ¿no? Eso es. Curiosamente, hemos estado comentando que el 80 y tantos %, esto es un dato real que no nos estamos inventando, elige estas compañías, ¿verdad, Paco? El 86%.
exacto. Son datos reales, vamos, datos oficiales. Es decir, que teóricamente hay un canto general a la seguridad social, pero a la hora de A elegir... la hora de poder elegir y que te den opción a una u otra, y yo soy de los que piensan que la seguridad social es un sistema sanitario estupendo. Sí. O sea, que una cosa no quiere decir que sea mejor que la otra, sino que tiene, pues, no tiene tantos inconvenientes como actualmente tiene el Sistema Nacional de Salud. Claro. Pero el Sistema Nacional de Salud es muy, muy válido y además de una categoría y de una calidad estupenda, excepcional, vamos. Sí, pero hay algo que hace que cuando se le da a elegir a los públicos, y son las compañías privadas. Sí. ¿Y qué piensas tú que es eso? Mira, fundamentalmente, Rafael, es la cercanía con el médico y la libre elección, junto con que no hay listas de espera. Son los tres puntos clave en el cual yo creo que el funcionario o el militar o el que tenga opción a elegir una mutualidad, pues la elige. Esas tres cosas. Hombre, no es porque tengan mayor calidad asistencial o el médico sea mejor que el otro, no. El Sistema Nacional de Salud, porque además resulta que gran mayoría de médicos del Sistema Nacional de Salud trabajan luego en las mutualidades, en las consultas privadas. Es verdad. Hombre, es una gran ventaja que tú llames al especialista y te lo den a los 2 días, a los 3. Claro, ¿no? claro. La seguridad social ahora hay incluso listas cerradas. O sea, quiero decir, hay veces que te dicen que en ese momento no te pueden apuntar o no te pueden dar hora porque hay una lista de espera tremenda. Es lo que ellos llaman cierre de agenda. Sí. Entonces pides cita y te dicen que la agenda está cerrada, que se ponen luego al cabo del tiempo en contacto contigo una vez que la vuelven a abrir, pero que nunca vas a saber el tiempo que puedes tardar en que te vea, yo qué sé, un neurofisiólogo, un oftalmólogo o un especialista. Y otra cosa interesante es lo que tú has comentado de yo cojo la libreta de Asisa y digo, pues este es el especialista que yo quiero. No sé cómo irá la seguridad social, pero vamos, en Asisa ratifico que es a ti porque yo estoy en ella, ¿no? Pero esa elección libre supongo que será también. Hombre, nosotros tenemos un cuadro médico amplio de cada especialidad. Tenemos pues prácticamente todos los médicos que quieran trabajar esto con nosotros, somos puertas abiertas, vamos. Entonces el mismo asegurado, pues efectivamente, como tú bien dices, se va directamente a la especialidad o al médico de cabecera o al hospital que esté concertado y dice, bueno, pues a mí me interesa o yo quiero que me vea menganito. Si por lo que fuera ese menganito ahora está con más gente o va a tardar unos días más, pues te vas a otro. O sea que incluso si vas a la consulta y no estás contento con la asistencia que te ha dado, pues te vas de abajo y vas otra vez a otro. O sea que hacer lo que se llama ahora una segunda opinión. Efectivamente. Paco, ¿cuáles son las últimas novedades de Asisa que tú veas relevante que puedas contarnos? Pues hombre, fundamentalmente yo haría mucho, bueno, primero que se adapta lo que es la entidad médica a todo tipo de cobertura, es decir, las hay desde que son solamente para consultas externas, pólizas, y las hay pólizas también que son solamente para hospitalización, para accidentes, también las hay completas, que es consulta y hospitalización, o sea que están hechas muchas pólizas a la medida pues de todos los colectivos, ¿eh? Y entonces pues que el que no se quiere hacer una póliza o el que quiera, pues mira, me interesa nada más que lo que es el tema de consulta o una póliza por si acaso alguna vez tengo que estar hospitalizado. O sea que se hace un poquito independientemente del concursal nacional en el cual tienes todas las especialidades, tienes que ofrecer lo mismo que la seguridad social como mínimo. Claro. Después ya tienes las pólizas que se hacen adaptadas a las personas y a lo que ellos quieran. Claro. ¿Y tienes ahora en mente algún proyecto o algunos proyectos para la provincia, para acá? Pues la verdad que sí, la verdad que sí, estamos expandiéndonos muy bien por todo lo que es que por el campo de Gibraltar. Cádiz tiene el inconveniente que son como 3 provincias pequeñitas. Entonces el hospital de Jerez con toda la comarca, Sanlúcar, del puerto, lo tenemos todo rota, lo tenemos con el hospital propio que tenemos en Jerez, que es un
es un hospitalazo, sinceramente. Sí, Después te quería Cádiz, después preguntar por el Hospital de Jerez. vale. Después Cádiz y lo que es la Bahía, y después pues todo el campo de Gibraltar. Y entonces en cada zona hay que hacer una planificación sanitaria diferente. Y lo que hacemos pues es potenciar una clínica en el campo de Gibraltar, aún sabiendo que evidentemente pacientes de Cádiz no van a ir hasta Algeciras para que los vean, o de Algeciras a Jerez, que bueno, aunque se tarda poco, pero vamos, que no es habitual, y el desarrollo pues tenemos que ir haciéndolo en cada zona. La clínica de Jerez, que comentábamos, un pedazo de clínica, ¿no, Paco? Un clínico tiene absolutamente todas las especialidades, médico-quirúrgicas, y la verdad que para Asisa es un hospital de... Los gaditanos también van allí, ¿no? Sí. Bueno, pues está situado en una zona... Estratégica, está a la entrada de Jerez, entonces vienes de Cádiz y lo tienes enseguida. Y también, como decía antes, del campo de Gibraltar también vienen algunos... Hombre, es un poco el punto de referencia de la entidad, el hospital Jerez. Es un hospital sin menospreciar ni muchísimo menos a los que tenemos en Cádiz, que son magníficos. El grupo de los hospitales de Pascual y la Clínica de la Salud en Cádiz, en su tiempo, cuando también apoyamos mucho al Hospital de San Juan de Dios, de la Misericordia, son grandísimos hospitales, y la sanidad está perfectamente cubierta. Aquí, tanto en Jerez como en el campo de Gibraltar, con el Grupo Quirón, también tenemos una clínica Virgen del Rosario que funciona muy bien, o sea que la asistencia está garantizada. Está garantizada, sí. Bueno, el tema del hospital te tocó a ti en cierta forma, bueno, en cierta forma no, te entero. tocó a ti gestionarlo de principio a fin, ¿no? Entero. El hospital de Jerez, recuerdo que con dos compañeros, doctor Valencia, doctor Calderón, íbamos viendo terreno en Jerez porque pensamos que por el área geográfica el centro de Jerez era el más asequible para que pudieran llegar de otra zona. Y fuimos buscando el terreno. Entonces estaba de alcalde el señor Pacheco, sí, que por cierto se portó magníficamente con nosotros, nos facilitó todo lo habido y por haber, y nos aconsejó dos sitios. Uno que era donde está ahora, que es en la Puerta del Sur, y otro que era Chapín. Y nosotros vimos que en la Puerta del Sur era un terreno más factible. Y desde el primer ladrillo hasta el último me tocó. Y yo encantado, ¿no? Claro. Y ya eso está funcionando. Eso ya está, funcionando a plena actividad y con una calidad asistencial tremenda, con unos médicos estupendos, con cuidados intensivos, cuidados neonatales, todas las especialidades, un hospital fenomenal. Paco, en Cádiz capital, que tenéis conciertos con hospitales, por ejemplo, un gaditano se pone malo, etcétera, y tiene que ingresar, ¿él puede decidir si va a Jerez o se queda en la capital? Claro que sí. Primero, si es una urgencia vital, sí, una urgencia vital, que digo yo, pues una persona que infartada o en fin, cualquier patología gravísima, al primer hospital que esté. Vale. Sea seguridad social o sea concertado. Claro, lo más pronto posible. Y después ya, si es elección, pues aquí tenemos conciertos con todos los hospitales, con el Grupo Pascual, como te dije antes, como con San Rafael, con la Clínica de la Salud, con todos los hospitales privados tiene Asisa conciertos. Bueno, no sé si hay algo más de Asisa que no se nos queda en el tintero. Simplemente comentarte si se nota, digamos que en las zonas más urbanas hay más asegurados que en las zonas más rurales, o esto es indiferente. Y también preguntarte, Paco, ¿cómo va la provincia de Cádiz en cuanto a Asisa, en cuanto a crecimiento y todo esto? Si está paralizado o si la crisis se ha notado. Hombre, sí es cierto que una póliza hay más cultura en un nivel medio alto. ¿Por qué? Pues probablemente porque una zona más baja tiene menos conocimiento de la oferta sanitaria que hay.
Sí. Entonces, bueno, pues por todo lo de los colectivos que hemos hablado y así, porque el nivel asistencial es más alto, luego piden más información sobre las pólizas del aseguramiento y de la otra manera, pues bueno, tú empiezas a trabajar o estás en el paro o estás en lo que sea, tienes tu seguridad social, que la tienes esto asegurada y realmente pues tampoco esto te preocupa, esto mucho más de lo asistencial. Y lo otro Lo que me otro dice, era pues, si se ha notado, si así se sí, ha notado la sí, crisis, sí. La verdad que no, ¿no? no. Hemos seguido creciendo en el sector y ya tenemos aquí en Cádiz la provincia, cerca de 60 y tantos mil asegurados, que podríamos ser en España, pues, yo qué sé, la sexta o la séptima provincia en números de asegurados, quitando Madrid, lógicamente, que tiene 400.000 Claro, asegurados. claro. O sea que es un buen porcentaje, Es digamos, un buen el porcentaje, de un Cádiz, muy ¿no? buen porcentaje, sí. ¿Y hay alguna zona especial de mayor o más o menos está repartido? Yo creo que está repartido por el igual, hombre, hay zonas donde las mutualidades tienen más acceso, como que te digo yo, por ejemplo, San Fernando, por el tema de Militar. militar, que ahí tienen mucho colectivo, Sí, y también pues en el campo de Gibraltar, los funcionarios de las mutualidades de justicia, más en Cádiz capital, o sea, y los funcionarios de profesores, todo este tipo lo hay en toda la provincia. claro. Y después pólizas directas, pues evidentemente Jerez capital, Cádiz capital y Algeciras son Son las las zonas más donde hay más pólizas directas. directas. Bueno, hemos cambiado un poquito el tercio. Te iba a preguntar por el Cádiz porque preparando un poco la entrevista he visto que tenéis una especie de acuerdo con el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Ah, sí, ¿Y sí. este acuerdo en qué consiste, Paco? Porque somos los patrocinadores médicos del Cádiz. Ah, vale. Es decir, nosotros a principios de la temporada le hacemos todos los reconocimientos a todos los jugadores y todas las pruebas, las pruebas de esfuerzo, las cardiorrespiratorias, analíticas, y después durante la temporada, pues sí, hombre, aunque ellos tienen su mutua por ser un equipo federado, pero bueno, que si hace falta hacerle una interconsulta o una intervención, eso también nos ofrecimos a la buena relación que tenemos con el Cádiz. Paco, tú eras jugador de balonmano, ¿no? De Creo balonmano, recordar. sí, sí, sí. Pero ¿te gustaba el fútbol? Siempre, siempre. ¿Y cadista? Y cadista, Ah, sí, sí. porque yo me parece que te recuerdo en el estadio, ¿o no? ¿O te Sí, recuerdo sí. de haber ido a tribuna o haberte Yo visto? he estado en el estadio, estaba de socio, ahora sigo siendo y voy y sigo al Cádiz y siempre me ha gustado mucho el deporte y el balonmano también. El balonmano de Cádiz se llama Cádiz Asisa porque lo patrocinamos nosotros. Vale, así. O sea, claro, se llama así. Y bueno, y me une muy buena amistad con Javier Mayo, que es el entrenador. Mayo de los hermanos de Cádiz de siempre, Ajá. hijos de Marino. Y bueno, pues también el Virgili le hemos patrocinado Ah, también y le hemos puesto en la camiseta el nombre de Asisa. O sea, que todo lo que sea deporte y que podamos echar una mano y que Ahí dependa estáis, ¿no? de... Ahí estamos. ¿También fuera del deporte algo más? Básicamente el deporte, ¿no? Básicamente el deporte, pero no también, y además hemos ayudado mucho todo hay que decirlo, a la Asociación Autismo, a la Asociación de Enfermedades Crónicas, o sea, hemos siempre que nos solicitan una pequeña ayuda y podemos y lo hacemos porque yo creo que las empresas pues deben de apoyar a todo lo que sea gaditano, desde el deporte hasta lo asistencial, ¿no? Paco, otra cosa que organizáis todos los años, ya lo he comentado antes, que tuvisteis la deferencia de pensar en mí, fue el recuerdo a tu hermano que falleció en un accidente hace muchísimos años, ¿no? Sí, de mi hermano Antonio Rafael, que era anestesista y que efectivamente falleció en un accidente de coche. Entonces, pues nosotros pasábamos consultas entonces en el Hospital de San Juan de Dios Sí. y empezamos al año siguiente, eso fue el año 95, pues el 96 empezamos con un premio que nos reuníamos allí, los médicos del hospital, nos daba alguna persona culta con un nivel alto, pues nos daba una conferencia y me acuerdo que la primera la dio el profesor Antonio Orozco.
Hombre, catedrático maravilloso. de Historia de la Gran. Medicina y gran persona. Sí, Y bueno, fue una desgracia lo y que muy, pasó con él. muy ilustrado. ¿Qué pasó, Tremendamente. Paco? ¿Qué pasó con él? Pues tuvo un accidente de coche. Ah, también Sí, don y Antonio Orozco murió. no recuerdo mal con los pero iba con familia y Ah, sí. fue una, Él fue era ya una mayor, ¿no? tragedia. Era ya mayor. O Era no ya- tan, o no era- tanto. no, no, no era tan mayor, lo que pasa es que llevaba toda la vida en la Facultad de Medicina y entonces había creado una escuela que sigue siendo ahora lo de la Real Academia de Historia de la Medicina, que tiene un nivel increíblemente extraordinario. Cabrera, que es el catedrático ahora de Historia de la Medicina, fue discípulo De suyo él. y tantos otros discípulos, porque mi hermano, por ejemplo, la tesis doctoral la hizo con el Con él. profesor Orozco. Es que el profesor Orozco además tenía muchas publicaciones de historia de la Muchísimas, medicina. muchísimas, de historia de la medicina, de historia de Cádiz, es Sí. que lo sabía todo, de la historia de todo. Entonces nos ilustró lo que empezó siendo una reunión de amigos del hospital, pues, y se le daba a mi cuñada, pues se le daba un detalle, y al que nos daba la conferencia, aquello fue cuajando, se fue animando, y llevamos ya 20 años. 20 años. Que Que tú todos los fuiste el a- año pasado, creo. Yo fui el año pasado. Sí. Que es todos los años, cada 2 años. Todos los años. Todos los años, Todos ¿no? los años. Sí, sí. Y entonces todos Además, los una años. cantidad de médicos, vamos, Sí, aquello sí. se llenó. No, yo siempre que busco a la persona que nos dé la charla, primero que tenga un nivel alto, que sea pues muy bien, que le guste dar una conferencia, que no es fácil muchas veces. Y bueno, y se invita tanto, no tiene por qué ser nada médico, sino, es más, yo hasta prefiero que sean cosas históricas, porque, hombre, hay mucha gente que no son médicos, que no tienen por qué ir a acusar allí si una enfermedad Claro. o lo que sea. Y queda muy bien, y han venido grandísimas personas La verdad. a dar conferencias, sí. Fue un acto entrañable, verdaderamente entrañable. Paco, hablamos un poquito de Cádiz. Este tema es sangrante. Ese el tema es sangrante. es complicado. Bueno, primero el puente. El puente bien, ¿no? Hombre, Una cosa. eso ha sido Ha habido gente que lo ha criticado, ¿eh? Sí, ¿Tú lo has porque- leído en el periódico, en el Sí, diario? sí, yo que lo he criticado y que han dicho que ha sido que se ha perdido mucho dinero, Se ha que perdido se ha dinero, tirado que era un dinero. impacto visual, claro, un Un puente, un impacto visual, porque, positivo, claro, ¿no? Pero no van a hacer un puente como el que nos hizo... Escondido. Claro. Entonces, primero, eso va a traer un turismo, primero, Cádiz ya no está tan aislada como estaba antes. Segundo, tener ese puente es un lujo para Cádiz y para los gaditanos, y eso a corto plazo va a ser pues que vengan gente exclusivamente a ver el puente, porque es una maravilla, según yo he leído y he escuchado a los que saben de esto. Y tercero, que es una vía de entrada y de escape a la ciudad. Yo la crítica en este sentido ni la entiendo ni la comparto. Eso ha sido, y además yo creo que fue un éxito rotundo de la anterior alcaldesa, Sí. de doña Teófila, y que fue un éxito rotundo. Bueno, de eso te quería comentar, ¿no? La anterior corporación, desde la última vez que hablamos, pues ha habido ese cambio, ha habido un cambio de gobierno municipal. Hombre, yo creo que hay cosas criticables de la anterior corporación, pero te voy a dar ya mi opinión. Yo creo que el balance fue bastante positivo para Cádiz, no sé qué pensarás tú. Yo pienso que el balance general, con su Cosas buenas y cosas malas. buenas, malas, pero es un balance positivo. Cádiz, yo recuerdo hace muchos años 80 y tanto por ahí, Cádiz estaba francamente mal, y bueno, hasta hace un año estaba excepcionalmente. Las obras que se han hecho, es que son tantas las cosas que Cádiz necesitaba, que se han ido haciendo poco a poco, que desde luego, bajo mi punto de vista, la corporación anterior, magnífica, magnífica. A mí no me gustó cómo salió la alcaldesa y la corporación por San Juan de Dios, ¿no? Yo creo que fue injusto eso. Fue muy, muy injusto, ¿no? Yo creo que fue injusto insultar, primero por el insulto ya de por sí, no se debe insultar a una persona que se ha dejado el pellejo en el trabajo por Cádiz, pero segundo, que hay que ser también agradecido, porque la capacidad de trabajo que la señora Teófila tenía, y que bueno, tiene, es tremenda. Es que yo he ido por la calle a las 8 de la mañana y ya estaba ella mirando a ver si las farolas de la Alameda ya estaban puestas, o si habían cambiado, si la obra ya estaba finalizada, y eso era diario.
Entonces, esa actuación de ella, yo creo que cuando ya pase el tiempo y entonces se añora lo que se ha tenido, se le hará un reconocimiento de todo lo que hizo por Cádiz. Pasará a la historia como uno de las grandes alcaldesas, sin duda, de Sin Cádiz. duda. Yo, a fuera de ser políticamente incorrecto, creo que al nivel de los Carranza, o yo que conozco un poco la historia del 19, de Valverde, un alcalde extraordinario que tuvo, o de Cayetano del Toro, ¿no? Pero vamos, los Carranza y Teófila yo creo que han sido extraordinarios. Sin menospreciar a Carlos Díaz, amigo mío, y que yo creo que fue un hombre muy honesto, pero muy honesto y también buen gestor, a pesar de lo que se dice. Lo que pasa es que tuvo en contra a su propio partido. Sí. Carlos Díaz fue un poquito, bajo mi punto de vista, un poquito hecho cerco, pero justamente lo que tú has dicho, ahora se cumplió el centenario de Cayetano del Toro. Sí. He estado yo yendo a las conferencias y viendo la exposición y eso, y era una persona con una clarividencia y con unas perspectivas de futuro que fue muy criticado en su momento, pero que estoy de acuerdo contigo porque además como médico fue una persona ilustre, súper adorable en el trato, pasaba la consulta gratis 3 días a la semana en la calle José del Toro. Fíjate, no lo sabía. Sí, gratis. Y además que lo anunciaba así, ¿eh? O sea, Fíjate. Y después fue el primero que hizo una laringuectomía total en el Hospital de San Juan de Dios. Y fue un oftalmólogo excepcional. Unas cualidades y de una categoría. De una categoría y una perspectiva de futuro, con lo de aquello de la muralla, que se le ha criticado tanto, que sabía que Cádiz tenía que salir al exterior y no está encajonada fundamentalmente por la ambientación que había del pueblo de Cádiz y el abrirse al mar, y fue un acierto. Paco, de momento lo que tenemos del nuevo gobierno, no sé qué te parecerá. De momento no sé. Como han pasado estos meses y no se ha hecho nada, vamos, yo criticable, ¿no? Pero vamos, que lo que no estoy de acuerdo es lo que ha dicho el alcalde, de que ha hecho ya casi el 70 o 75% de su programa electoral. Bueno, el 75% de cero es cero. Es cero, cero entre cero es cero. Bueno, sobre todo las polémicas, ¿no? Algunas polémicas que no creo que benefician, mucho a la ciudad, ¿no? Paco, yo creo que, no sé si te queda algo por decir, simplemente pues nada, agradecerte que hayas estado una vez más conmigo aquí. Yo siempre que tú quieras nos sentamos, charlamos y yo estoy encantado de estar aquí contigo. Igualmente y de hablar de lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Estamos un poquillo lejos, muy bien. Pero hasta siempre. Hasta siempre. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles, muy buenas noches, emplazarles hasta el próximo programa. Hasta entonces.